Habiendo Tierra América, la vida hecha imagen. Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Tierra América, la vida hecha imagen. Saludos, país, voz para el cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano, de una sociedad democrática, inclusiva, como se dice en estos tiempos. Esto es una ventana para que respiremos en las ideas del padre de la patria, en la necesidad de construir una república realmente libre, realmente soberana, en que los dominicanos, las dominicanas, no tengan que irse en una yola, ni abandonar la familia ni sus raíces buscando un sueño en playas extranjeras. Que este país tiene las condiciones para que todos, todas, vivamos aquí con dignidad, con el decoro que cada dominicano tiene que sentirse orgulloso de ser dominicano. El padre de la patria siempre habló de la política como una ciencia que no era una especulación, sino una ciencia digna, una ciencia noble, la más noble después de la filosofía. Y a eso dedicó todo su empeño. Pero el padre de la patria fue el primero que habló y que escribió y que estableció en su proyecto de constitución los poderes constitucionales. Y en ese sentido establecía como el primer poder del Estado el municipio, porque es el territorio donde los ciudadanos pueden ejercer la democracia con mayor transparencia, con mayor acceso al poder como tal. Es decir, la vida en el municipio es la que da la posibilidad de que el ciudadano pueda decidir hacia dónde marchan los asuntos públicos, que su voz pueda ser oída. Pero la práctica política en la República ha sido diferente. Hoy, la sociedad dominicana como que se asfixia por la corrupción, por la manera, por la forma en que los políticos que se encaraman en el palo, para usar una expresión de estos tiempos, y que usan mucho en campaña los politiqueros, se olvidan de esos principios, se olvidan de la ética. Y entonces eso nos obliga a nosotros a volver a las raíces de la República, para encontrarnos entonces con el ejemplo, con la forma de hacer política, con ese decoro con que nos enseñó el padre de la patria. Y ese es el compromiso que tenemos desde esta ventana de opinión, desde esta ventana de patria. La política aquí se ha cualquierizado. Y al cualquierizarse la política, como que se ha cualquierizado todo en la República. La educación, la salud e incluso la comunicación social. Los medios de comunicación, ¿cómo andan? La falta de ética en una gran parte de lo que están llamados con su trabajo a orientar, a edificar la ciudadanía. Porque los comunicadores tienen un papel estelar en la orientación en valores democráticos, tanto como el maestro. El maestro más porque está llamado a trabajar con los niños, con las niñas, con los adolescentes, es decir, con las mentes en formación. El trabajo del comunicador es mucho más abierto, llega a todos los públicos, pero tiene igual compromiso, igual apostolado que el maestro, porque está llamado a edificar. ¿Pero qué resulta? Que la cualquierización de la política, la corrupción que predomina, ha permeado el ejercicio periodístico, el ejercicio de la comunicación social. En esa perspectiva, entonces, hemos invitado para esta entrega tan especial a un comunicador que es un maestro de la ética periodística en la República Dominicana. Vamos a conversar para todos ustedes en esta entrega con Arsenio Hernández Fortuna, un periodista de larga data, pero un periodista de compromiso,
de tanto compromiso que yo lo conocí en la redacción del periódico semanal Hablan los Comunistas. Y él se siente orgulloso de esa trayectoria que tiene como comunicador. Tan orgulloso que cuando hace la publicación recoge en su memoria o en sus datos o en su biografía sintética su experiencia en Hablan los Comunistas. Y en otros medios, por supuesto, y su trabajo sindical como comunicador en la revista Ahora, en el periódico Nacional, año 1971. No estoy hablando con una persona de mayor edad, simplemente son las cosas. Arsenio es un joven. A propósito de ser joven, Arsenio publicó un libro, Esbozo de la lucha juvenil en América Latina, estando situado en Europa, en la revista del Movimiento Comunista Internacional. Es decir, que estamos para conversar con un hombre de mucha experiencia en el mundo de la comunicación. Arsenio Hernández Fortuna, mucho tiempo hace que quería tenerte por aquí, pero por fin dice presente aquí en Voz para el Cambio. ¿Cómo anda hoy la crisis en los medios de comunicación y sobre todo en el ejercicio periodístico y la parte ética desde esa perspectiva duartiana? Bueno, gracias ante todo por la invitación, a ti, a todos los directivos y trabajadores del canal. Empezaste muy bien haciendo alusión a las raíces de la dominicanidad. Me parece que es una buena prédica que tengamos en cuenta el aporte teórico, el ejemplo de Juan Pablo Duarte, de su vida y su práctica política. Vale la pena recordarlo siempre. Yo lo he dicho en repetidas ocasiones, he escrito, como tú sabes, sobre eso. Publiqué un libro titulado, hice una edición especial del proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte, que entiendo, y yo creo que tú compartes opinión, que sigue teniendo vigencia en buena parte de ese proyecto de constitución. Especialmente lo que tú referías en cuanto al poder municipal. Eso no fue un invento de Juan Pablo Duarte, de la mente que algunos creen febril de Juan Pablo Duarte, sino que el planteamiento de que el poder municipal sea el primer poder del Estado es una síntesis de toda una experiencia histórica dominicana y española. En la Constitución de Cádiz de 1812 se le da mucha importancia al municipio. Es una constitución española, la primera constitución democrática de España que tuvo vigencia en nuestro país, y en ella se da mucha importancia al municipio. Juan Pablo Duarte estuvo en España, como se sabe, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y recogió todas esas experiencias, especialmente en España, en Barcelona, de donde eran los familiares de su padre. Pero además de eso, lo más importante es que Juan Pablo Duarte tuvo y los trinitarios y trinitarias, por supuesto, tuvieron una extraordinaria experiencia histórica en el aspecto municipal. Aquí fueron celebradas en el 15 de julio de 1843 unas elecciones municipales muy importantes que se mencionan poco. Pero en esas elecciones los trinitarios participaron, eso fue después del derrocamiento de Boyer, participaron y ganaron varios ayuntamientos. Esa experiencia histórica yo creo que es lo más importante que Duarte quiso plasmar en su proyecto de constitución, al colocar el poder municipal como el primer poder del Estado, porque es el más representativo de los poderes del Estado. Después está el poder legislativo, después está el poder judicial y por último el poder ejecutivo. Y la cosa se ha invertido. Y la cosa se ha invertido. Por eso cuando Duarte llega habla de los fueros de Cataluña. Exactamente. Sí, casi todos los historiadores mencionan los fueros de Cataluña. Ciertamente eso influyó en Juan Pablo Duarte, pero yo creo que fue más importante la experiencia dominicana, lo que Duarte vivió aquí en 1843 en esas elecciones, las elecciones municipales de 1843, porque esas elecciones influyeron en todo el devenir histórico. Es un caso extraño en la historia. Aquí existieron los ayuntamientos como organismos legítimamente constituidos, porque fueron unas elecciones democráticas, antes de que existiera la República.
Es un caso que puede parecer extraño. Es decir, antes de que existiera la República Dominicana, existía la República de Haití. Entonces esas fueron unas elecciones municipales en toda la isla. Pero las elecciones aquí fueron parte de ese proceso en base a las leyes haitianas, pero quienes ganaron las elecciones eran auténticos dominicanos y además de ser dominicanos, influidos por el pensamiento duartiano. Y esos municipios, esos ayuntamientos, esos gobiernos municipales, a pesar de la intervención haitiana, a pesar de que vino Charles Gerard aquí y destituyó o desconoció algunas medidas de esos municipios, de esos ayuntamientos, gobiernos municipales, por ejemplo, esos ayuntamientos llegaron a destituir a algunos comandantes militares haitianos, porque eran autoridades legítimamente constituidas. Cuando vino Gerard, él impuso a los comandantes haitianos que habían destituido los ayuntamientos para reprimir el movimiento de separación liderado por Duarte. Persiguió a Duarte tuvo que salir junto con otros, encarceló a Mella, persiguió a Sánchez. Pero luego se retiró Charles Gerard y esos ayuntamientos continuaron funcionando. En el momento de la independencia, esos ayuntamientos jugaron un papel estelar, porque a pesar de la invasión haitiana, aquí había pocos militares haitianos en el momento mismo de la proclamación de la independencia, es decir, el 27 de febrero de 1844. En la fortaleza Osama, que le llamaban la Fuerza, apenas había unos 60 militares haitianos en el momento que se proclama la República. Y así en otras ciudades importantes, en Santiago, Puerto Plata, La Vega, había relativamente pocos militares haitianos. Había más bien una avanzada de militares haitianos. Y entonces, en la Puerta del Conde se congregaron el 27 de febrero, la noche del 26 al 27, se congregaron más de 150 patriotas y armados muchos de ellos. Entonces eran militarmente superiores a los haitianos que estaban en la fortaleza Osama. En ese contexto, los militares haitianos, a pesar de que era el país dominante, Haití, los militares haitianos, sabiéndose en minoría, lo que hicieron fue poner sus vidas y sus propiedades en manos del ayuntamiento, que fuera el ayuntamiento que decidiera qué hacer en ese contexto. Lógicamente. Hay varias lecturas en todo esto, porque primero lo de las elecciones es la primera experiencia en territorio nuestro de un proceso democrático. Correcto. Y lo ganan los trinitarios ese proceso. Exactamente. Es una demostración del trabajo que ya Duarte había venido realizando. Ya los trinitarios se habían asentado en el territorio nacional como una fuerza política. Correcto. Cuando Charles Gerard arremete contra ellos es porque ya comprendió el dominio que tenían los trinitarios de la política en el territorio nacional. Correcto. Pero los regimientos 31 y 32 ya estaban comprometidos porque Juan Pablo Duarte se lo había ganado. Él y los trinitarios. Estaban formados por dominicanos. Por dominicanos. Correcto. Que en un momento, cuando se da lo del 43, se lo llevan a Puerto Príncipe. Sí. Prácticamente detenido. Sí. Finalmente Duarte juega con todo esto, apacigua el movimiento y lo traen de nuevo. Correcto. Para acá. Correcto. Y cuando llega el momento del 27 de febrero, están todos comprometidos. Cuando Mella llega a la Puerta del Conde, lo que hacen es entregar las armas. Porque la guarnición que estaba ahí estaba comprometida. Correcto, sí. Y también... Por eso se da un proceso de independencia donde no hay mayores plomos, no hay mayores tiros. Exactamente. Que mucha gente no se le explica. ¿Cómo es que la independencia y cuántos muertos hubo? ¿Cuántos cañones se dispararon? No, es que teníamos el dominio militar. Exactamente. Ambos regimientos estaban comprometidos con el proyecto independentista. Los haitianos que estaban aquí simplemente se rinden para salvar su propiedad y su vida. Y se embarcan. Correcto. Muchos se quedaron. Porque ya tenían interés aquí. Por eso, en el proyecto de constitución que Duarte redacta, habla de que la nación debe mostrarse abierta hasta con los extraños. Y cuando Duarte refiere a la palabra extraño, es a los haitianos que se han quedado aquí. Correcto. Respetarles su vida, sus bienes, e integrarlo a ser parte de la sociedad.
Exacto, por eso hay que estudiar y es bueno que haya programas como este que expliquen, que insistan una y otra vez en explicar el proyecto duartiano, en la vida de Duarte, lo que hizo Duarte, lo que hicieron los trinitarios, porque es un proceso bastante complejo que lamentablemente ha sido distorsionado por unos cuantos, una minoría que trata de sacar capital político a eso, trata de aprovecharse de los prejuicios, de la situación económica, del desempleo, de los pocos conocimientos de la población sobre esos procesos, y siguiendo un modelo que está vigente en Europa ahora, especialmente en Francia, donde hay un partido de extrema derecha que ha sacado bastante provecho, incitando el odio contra los extranjeros. Aquí hay un grupo que sigue ese modelo y entonces distorsiona toda la historia. Por eso la importancia de un programa como este, que permita volver a tratar esos temas. Entonces, bien, no hubo sangre en ese momento, se pudo dar ese proceso, porque había todos unos antecedentes históricos que se remontan a la derrota del ejército francés en 1808, la famosa batalla de Palo Hincado, que eso permitió que al ser derrotado el ejército colonial francés, ya no existía aquí el ejército español, porque España había cedido a Francia la posesión de la isla. Esa derrota influyó en todos los acontecimientos posteriores. Por eso hubo una independencia efímera en 1821, también sin disparar un tiro. Por eso los haitianos invaden aquí, viene Boyer con un gran ejército, pero se retira. Porque ese proceso condicionaba, ese proceso que comenzó con la derrota del ejército francés, condicionaba la historia nacional. Por eso, aunque la dominación haitiana se da durante 22 años, en realidad el ejército haitiano solo ocupó este territorio. O sea, el grueso del ejército haitiano solo ocupó este territorio cuando llegó Boyer en 1822 por 2 o 3 meses. Se retiró Boyer y lo que deja son oficiales, comandantes y algunos oficiales en los pueblos más importantes. Pero respetan las autoridades que existían antes, autoridades españolas en municipios y en otras comarcas. Y cuando se da el proceso de independencia en 1843, con la derrota de Boyer, se hacen estas elecciones democráticas, como tú señalabas, y entonces se da esa, podemos llamar anomalía histórica, que existieron ayuntamientos, o sea, gobiernos municipales legítimamente constituidos antes de la existencia misma de la República Dominicana. Entonces esos ayuntamientos juegan un papel estelar en el proceso de independencia, porque en el momento en que se proclama la independencia, son las únicas autoridades legítimamente constituidas ante las cuales los militares haitianos, en minoría ante los dominicanos sublevados, no le queda más remedio que buscar protección ante esas autoridades. Y esas autoridades auténticamente dominicanas juegan muy bien su rol. Se pronuncian a favor de la independencia, pero garantizan la vida y las propiedades de los haitianos que estaban aquí, que pedían su protección, y le permiten retirarse con sus armas, lo que quieren quedarse se quedan. Y entonces es esa rica experiencia municipal lo que Juan Pablo Duarte sintetiza en su proyecto de constitución, en que pone el poder municipal como primer poder del Estado. Arsenio, parece que nos vamos a quedar en una conversación duartiana y la parte de la ética periodística se va a quedar a un lado. No. Mira, hay reflexiones interesantes que hacer. En nuestro caso, en la República Dominicana, el pensamiento de Duarte no ha sido a tiempo debidamente apreciado por los sectores democráticos, lo que unos llaman de izquierda, lo que otros llaman revolucionarios. Yo simplemente llamo sectores democráticos. En una ocasión Narciso me decía, democrático no, yo soy comunista, en ese radicalismo muy propio del trópico y del caribeño. Duarte, a propósito de lo que discutimos hoy en día con la sentencia del Tribunal Constitucional, la ley de regularización y todo esto que se discute hoy en día, Duarte nos decía, yo un poco lo anotaba hace un momentito,
en el artículo 20 de su proyecto de constitución lo siguiente: la nación está obligada a conservar y proteger por medio de sus delegados, a favor de leyes sabias y justas, la libertad personal, civil e individual, así como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen, sin olvidarse para con los extraños, a quienes también se les debe justicia de los deberes que impone la filantropía. Es un principio cardinal de humanidad, de visión política, de comprensión de la composición social de la sociedad dominicana de entonces, porque Duarte comprendió a tiempo el tema ese de la composición. Por eso habló de la unidad de la raza: blancos, morenos, cobrizos, mulatos, marchemos todos unidos para vencer al tirano. Es decir, esa visión de Duarte. Y sin embargo, sectores de la vida nacional, de lo más avanzado del pensamiento, vieron a Duarte durante mucho tiempo de su vida como si fuera un conservador. Y Duarte, yo he dicho muchas veces aquí, era tan radical como el más radical de estos tiempos en su pensamiento de soberanía, de anticolonialismo, de antiimperialismo. Duarte, en ese proyecto de constitución, nos dice: siendo la independencia nacional la fuente y la garantía de las libertades patrias, la ley suprema del pueblo dominicano es y será siempre su existencia política como nación libre, soberana e independiente de toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera. Oiga esto: su existencia política como nación libre, soberana e independiente de toda potencia, dominación, intervención y hasta de la influencia extranjera. Y yo decía aquí a Arsenio Hernández hace unos meses que nosotros, por ejemplo, los que militamos en la vida de izquierda, y en el caso de los que como yo militaron en el Partido Comunista Dominicano, aceptábamos la influencia de la Unión Soviética, de Cuba y de otros países. Duarte llegaba más lejos. Duarte reclamó y se planteó la soberanía, la independencia, hasta de la influencia extranjera. Es decir, Duarte llegó más lejos que todos nosotros en términos de esa concepción antiimperialista, anticolonial, de defensa a ultranza de la soberanía. Por eso hoy yo he planteado en uno de mis libros: Duarte es el reto que tenemos los democráticos para reconstruir la nación y hacer de ella una sociedad realmente libre, realmente democrática, realmente inclusiva, donde los dominicanos, las dominicanas, no tengamos que irnos a playas extranjeras a buscar un sueño o a buscar mejores vidas. Sobre ese tema de Entonces, esto es interesante que lo conversemos. Sí, sobre ese tema de la influencia de la Unión Soviética, es otro tema en el cual lamentablemente en nuestro país hay mucho, podríamos decir, mucho desconocimiento, mucha confusión. Yo digo, Arsenio, en el caso nuestro, habían otros que eran llamados pro-chinos, que pudieron aceptar en su momento la influencia del pensamiento de Mao Zedong y de la política estatal de la República Popular China. Otros, por ejemplo, eran abanderados del estalinismo y de Albania, que podían entonces estar aceptando el pensamiento o la influencia de esa corriente del pensamiento. Sin embargo, la raíz nuestra para la liberación nacional, para la autonomía, para la soberanía, está en Duarte y los trinitarios. Los trinitarios consecuentes, porque ese es otro tema, el tema de los perjuros. Estamos de acuerdo con lo del pensamiento duartiano. Ahora, para aclarar lo de la Unión Soviética, yo representé al Partido Comunista Dominicano durante 5 años consecutivos en 2 organismos internacionales. Fue el periodo más largo consecutivo de un representante del PCD fuera del país, yo creo. Puedo testimoniar que la política internacional del Partido Comunista Dominicano fue una política siempre autónoma, siempre independiente, desde el año 1965, cuando se elaboró lo que se llamó el documento autocrítico, en el cual se criticaba a los anteriores dirigentes del Partido Comunista Dominicano, del Partido Socialista Popular, que era que se llamaba primeramente,
se criticaba precisamente lo que llamábamos seguidismo de las orientaciones soviéticas. El Partido Comunista Dominicano sí tuvo relaciones con el Partido Comunista Soviético, como las tuvo con el Partido Comunista Italiano, el mexicano, el coreano, el rumano, con todos los partidos comunistas del mundo. Ahora, la política internacional del Partido Comunista Dominicano fue una política autónoma demostrable en documentos de la época, como un folleto criticando duramente la intervención soviética en Checoslovaquia. En 1968. 1968. Esa parte. Y Pero también en 1969 se hizo una conferencia del Partido Comunista en Moscú. Yo estaba en Moscú en ese momento. El delegado fue José Israel Cuello. Yo mismo le llevé desde aquí a José Israel Cuello las orientaciones de la dirección del partido. Y en esa conferencia el Partido Comunista Dominicano fue el único que no firmó el documento fundamental, porque estaba en contra de lo que se planteaba en ese documento. Entonces ese es un tema que podemos discutirlo en otro momento. Yo creo que... No, la aclaración es vaya, y estoy de acuerdo con lo que tú planteas, porque bien. yo conozco los documentos, estuve Bien. allí, pero mi preocupación, Arsenio, está en lo filosófico. Ok. Estoy de acuerdo en que debemos Que retomar... no asumimos a tiempo ese pensamiento trascendente de Juan Pablo Duarte. Bien, Que debimos haberlo asumido. Estoy de acuerdo, sí. Son cosas de la época, como dice el viejo refrán español. Cosas del tiempo son y no de España. Si no eran solamente cosas de nosotros los dominicanos, sino cosas de la época. Esos grandes acontecimientos como la revolución bolchevique y después la revolución cubana influyeron en las mentes de todo el mundo en diferentes partes, de todos los revolucionarios en diferentes partes del mundo, en diferentes países, no solamente en República Dominicana. Entonces, claro, también aquí se influyó. Ahora, yo creo que a tiempo, en el caso del Partido Comunista Dominicano, del cual puedo hablar con propiedad, hubo una autocrítica, hubo una reevaluación del tema y se logró elaborar un pensamiento propio, autónomo, que tenía sus raíces, aunque no se destacara lo suficiente, pero tenía sus raíces en la historia dominicana. Porque esa autonomía de la política internacional del Partido Comunista Dominicano tenía las bases precisamente, aunque no fuera de manera expresa, pero en el fondo era el pensamiento duartiano de no tener ninguna influencia extranjera. Por eso se criticó la intervención soviética en Checoslovaquia, por eso no se firmó el documento fundamental de la conferencia del Partido Comunista de 1969. Mira, yo conozco de estas cosas, Arsenio. A mí me tocó en la Unión Soviética digamos que un choque con el embajador cubano Héctor Curbelo en Moscú, porque tuvimos unos encontronazos por nuestra independencia política. Bien. Allí discutíamos el tema PLD Juan Bosch, y para los cubanos nosotros debíamos asumir una candidatura de Juan Bosch. Y las cosas no eran así. Y a Héctor Curbelo solo le faltó empujarme de la embajada, sacarme de la embajada cubana. Son de las cosas. Porque ahora, si bien es cierto que hubo una política independiente, posiciones políticas independientes de parte del PSD, pero cuando uno rastrea los documentos del partido y la colección del periódico Hablan los Comunistas, uno no encuentra debidamente el pensamiento de Duarte, de Luperón, de los trinitarios, ni expresamente el pensamiento social dominicano. E incluso los nombres de los dominicanos en los comités del partido eran grandes ausentes. Sí recuerdo el nombre de Gregorio Urbano Gilbert, pero son de las cosas que son importantes en la reflexión de estos tiempos para la autonomía política. Yo sigo reivindicando el pensamiento y el ejemplo de Juan Pablo Duarte. Arsenio, con tu anuencia quiero ir a una brevísima pausa y retornamos para el segundo momento de esta entrega de Voz para el Cambio. Ustedes, por favor, no se muevan de ahí.
Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Cuba no es otra isla del Caribe. Cuba es la isla. Déjate llevar. Cubana de Aviación. Seguimos aquí conversando con Arsenio Hernández Fortuna. Yo pensé que íbamos a tener una conversación sobre el periodismo, la ética, la comunicación, la política, pero eso será para una segunda entrega, porque me ha provocado con el tema mío, el tema de la patria, el tema de Juan Pablo Duarte y la visión de su pensamiento. Hoy, Arsenio, se discute mucho el tema municipal, la democracia en la República Dominicana. Incluso se está planteando la reforma de la ley de los municipios. Aquí tuve una conversación con Pedro Hernández. La vigencia de este enfoque de Duarte sobre la cuestión municipal, que él lo situaba como el primer poder del Estado, tú lo reseñabas, pero quisiera profundizar más en este aspecto de cómo en la República Dominicana debe estudiarse más a fondo este pensamiento y estas preocupaciones de Juan Pablo Duarte en aras de construir una sociedad realmente democrática y sobre todo realmente participativa, porque aquí hay quienes hablan de democracia con una práctica autoritaria. Yo, fíjate, creo que es válida la que insistamos en lo del poder municipal y el pensamiento duartiano, porque está muy de actualidad. Sigue siendo importante la orientación de Duarte en ese sentido. Hice la reseña histórica porque realmente creo que es importante que se entienda bien este tema. Ahora, el asunto de la actualidad. Ciertamente lo que Duarte buscaba era la participación de la población. Es una democracia participativa. En ese sentido, el pensamiento duartiano era y sigue siendo radical, aunque parezca extraño, a pesar de los años. Lamentablemente se ha distorsionado la cuestión municipal en nuestro país. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Aprobando muchos municipios, creando una burocracia costosa, ineficiente y corrupta. Lamentablemente. Claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, frenar esa burocracia. No tiene sentido estar parcelando el territorio nacional, como ha ocurrido ahora con Santiago. Dividen el municipio de Santiago. Eso es contrario al rol que debe jugar Santiago como ciudad en su conjunto y que pueda tener la suficiente fuerza, la voz de su alcalde y sus regidores, siempre y cuando hicieran su trabajo bien, naturalmente, siempre y cuando representaran debidamente a los ciudadanos y le dieran participación de acuerdo con lo que establece la ley sobre el presupuesto participativo. Entonces debemos aclarar esas cosas. Duarte buscaba la participación democrática del ciudadano. No era que 2 o 3 burócratas estuviesen cogiendo sueldo, corrompiéndose, cogiendo dinero y trabajando muy poco.
No, eso no tiene nada que ver con el pensamiento duartiano. Entonces, bien, aquí debería entonces rediscutirse el tema municipal para ponerle freno a este asunto. Tenemos una república con apenas 48.000 kilómetros cuadrados y algunos kilómetros más. Tenemos 10 millones de habitantes. Debería haber, en la ley debería prever que cada municipio debería tener un mínimo de habitantes y un mínimo de territorio, pienso yo, para ponerle un límite a eso. Es decir, no tiene sentido que ahora tengamos más de 150 municipios, 200 y pico de distritos municipales, y que esos distritos municipales, algunos de 2 o 3 miles de habitantes, ahora los conviertan también en ayuntamientos. Eso es una pulverización del territorio, y lo que va a hacer es que van a tener otros síndicos o director municipal, como que le llamen, otros regidores o concejales, como le llamen, cogiéndose unos sueldos y no haciendo nada. Aumentar la burocracia y usar los fondos para pagar esa burocracia, en Exactamente. vez de invertir en obras sociales o en servicios como es la recogida de basura, que es el gran dolor de cabeza, o en suministrar a la comunidad agua potable. Exactamente. ¿Cuántos distritos municipales no tienen un acueducto? Por ejemplo, por el sur. No solo distritos En municipales, incluso municipios municipios que no- importantes. y No- aquí no en Los tienen Minas y Sabana Perdida no hay agua. Bueno, Bueno, hay un tema importante ahí. Tú referías a la experiencia de 1843, aquellas elecciones, ese primer ensayo democrático, electoral, del sufragio universal, y que luego Juan Pablo Duarte, cuando lo proclaman presidente en el Cibao, Santiago, La Vega, Puerto Plata, dice: no, yo agradezco su buenos deseos, pero yo no puedo aceptar, porque tiene que ser el producto del sufragio universal. exactamente. Duarte no podía aceptar una nominación o tomar el poder así. Cuando se da el golpe, Duarte no asume la presidencia de la Junta. Sugiere a Sánchez. Para mí fue un error histórico, pero había que estar en su momento, además en la visión de Juan Pablo Duarte y su concepción de la democracia y de la legitimidad del poder. Por eso incluso, Duarte, un mes antes de lo del golpe de Estado, en ese proceso, abril-julio, Duarte escribe su proyecto de constitución. ¿Y qué escribe Juan Pablo Duarte sobre la legitimidad del poder? Duarte dice: la ley es la que da al gobernante el derecho de mandar e impone al gobernado la obligación de obedecer. De consiguiente, toda autoridad no constituida con arreglo a la ley es ilegítima y por tanto no tiene derecho alguno a gobernar, ni se está en la obligación de obedecerla. Duarte está reconociendo ahí, planteando el derecho a la rebelión cuando una autoridad es ilegítima. El derecho a la rebelión es las luces de este hombre, que si bien es cierto que no hay los grandes tomos escritos por Juan Pablo Duarte, pero en lo que él dejó escrito hay suficiente elemento para reivindicar su nombre de un político que consagró su vida no solo a construir un Estado, sino un Estado democrático, que definió claramente su visión de la soberanía y su visión anticolonial y antiimperialista. No estamos con Juan Pablo Duarte ante un pensador cualquiera, porque hay muchos que quieren ver de Duarte o de un pensador, el que sea, grandes tomos escritos. No, que José Martí dejó una obra inmensa en 28 tomos. Es verdad. Martí vivió otro tiempo. Martí fue un genio de la política, de la comunicación. Martí estudió Derecho, igual que Duarte. Duarte fue un jurista, formado como jurista. Y esta obra, no sé si te la entregué en algún momento, Duarte Jurista, en la que yo recojo lo que es la formación de jurista de Juan Pablo Duarte. Pero ahí, Arsenio, me gustaría que abordemos esta parte a propósito de las elecciones del 43, ese primer ensayo, que Duarte ganó ese proceso electoral con los trinitarios. Así es. Por eso Charles Gerard le mete el guante después y desconoce los resultados. Correcto. Es bueno que lo que tú dices, Duarte escribió poco, pero lo poco que escribió y su práctica política son suficientes para orientar toda la vida política dominicana. Por ejemplo, esa carta que envió desde Caracas el 7 de marzo de 1865 al entonces ministro de Relaciones Exteriores. Ahí está claramente definido un pensamiento nacionalista coherente, maduro,
en que Duarte plantea que esta república debe ser independiente no solo de España, sino de Estados Unidos, de Francia, Inglaterra, de cualquier potencia. Es decir, lo poco que escribió es lo suficientemente sustancioso para orientar toda la vida dominicana. En esa carta se opone a cualquier tratado protesta o contrato que tienda a menoscabar en lo más mínimo el interés del pueblo dominicano. Eso incluye hasta el contrato con la Barrigol. O con los haitises. O con los haitises, cualquier contrato. Si Duarte estuviera con nosotros, tuvieran los Miranda en ese campamento. Exactamente. Y otro aspecto importante que tú trataste, y es bueno, y es otro tema sobre el cual vale la pena discutir, se habla de un supuesto golpe de Estado que Duarte propició. Primero, Sánchez fue presidente de la Junta Central Gubernativa por mérito propio, porque Sánchez fue el hombre que estuvo aquí y dirigió el movimiento. Fue el hombre que fue el príncipe de la libertad, como le llamó Américo Lugo. Fue el hombre que encabezó a los trinitarios en ausencia de Duarte. Es decir, tiene suficientes méritos para haber sido presidente de la Junta Central Gubernativa. Se habla de que Duarte y los trinitarios dieron golpe de Estado. Yo creo que no es correcto el término de golpe de Estado. Entre otras cosas, desde el punto de vista estrictamente jurídico, el Estado dominicano en ese momento no estaba constituido formalmente. Un Estado se constituye cuando tiene una constitución propiamente. Y la constitución fue promulgada el 6 de noviembre de 1844. Lo que hubo en ese momento fue un forcejeo por el poder en un gobierno que era un gobierno de facto, la Junta Central Gubernativa. Transitorio, es un gobierno provisional. Duarte y los trinitarios lo que hicieron fue que sacaron a los que querían el protectorado, a Bobadilla y los otros. Como su planteamiento era claramente independentista, metieron preso a Bobadilla. Pero eso no es un golpe de Estado. Eso es una acción política preventiva en contra de unos elementos que eran contrarios a la independencia plena de la República Dominicana. Esas son de las cosas que todavía debemos discutir entre los dominicanos, porque algunos historiadores que se las dan de que saben mucho de historia, hablan de golpe de Estado, de que Juan Pablo Duarte dio un golpe de Estado. No podía dar un golpe de Estado si el Estado no estaba formalmente constituido, porque un golpe de Estado es un desconocimiento contra una autoridad legítimamente constituida. Golpe de Estado fue el que se dio contra Juan Bosch, un presidente legítimamente electo, y fue quitado a la fuerza. Ese sí fue un golpe de Estado. Pero ya estaba constituida la República y estaba constituido legítimamente el gobierno de Juan Bosch. Es de los temas que todavía merecen debatirse. Y ese planteamiento de Juan Pablo Duarte de reconocer el derecho a la rebelión cuando se está ante una autoridad legítima. Sí, es una idea que es incluso anterior a Juan Pablo Duarte, ya en la Revolución Francesa, expresamente o tácitamente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, está la idea de que es legítimo la rebelión contra la tiranía y la opresión, como se reconocen más luego en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en un artículo que es muy famoso en nuestro país, que se mencionaba mucho. Tú recuerdas la época de Radio Comercial, aquellos famosos noticiarios de Radio Comercial 4 veces al día, que comenzaban diciendo poco más o menos que el pueblo no se vea compelido al ejercer el legítimo derecho a la rebelión contra la tiranía y la opresión. Yo soy muy joven, yo no me acuerdo de eso. Tú no te acuerdas de eso, pero en los años 60, todavía en los años 70, el noticiario de Radio Comercial era, como dicen ahora, un toque de queda. Sí. Eso se oía en todas las casas. Como era la situación mundial en Santiago con Ramón Exactamente, de Luna. eso se oía en todas las casas. Y ese noticiario se pasaba como a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 5 de la tarde, y creo que a las 9 o las 10 de la noche. Sí. Y comenzaba siempre con eso. Pero a propósito, Arsenio, del pensamiento de Duarte, su vigencia, su actualidad, ya Duarte anotaba en su proyecto de constitución la necesidad de la permanencia de los jueces y de otros funcionarios públicos
porque Duarte veía la necesidad de la profesionalidad del servidor público. Él no establecía que fueran vitalicios, pero sí que tuvieran permanencia en el tiempo. Ese documento todavía merece discutirse mucho, analizarse, tanto en ese sentido que tú lo planteas como en otro, porque es que Duarte tuvo una gran experiencia política en esos días, recogió, era un hombre inteligente, realmente talentoso, no porque sea el padre de la patria, sino realmente era un hombre talentoso, recogió todo, unas diversas experiencias, estudió, conocía varios idiomas, y esos señalamientos que él hace sobre este caso de los funcionarios públicos nos demuestra que sí tenía razón. Los funcionarios de la justicia deberían ser permanentes para tener la seguridad, sentirse confiados en que pueden ejercer la justicia sin la amenaza de ser sustituido a corto plazo, ¿verdad? Duarte hablaba de la inamovilidad de los jueces y otros funcionarios. Correcto, ese es un figura principio. esta que se viene aquí a instituir en el año 1994 cuando el Pacto por la Democracia. Exactamente. Es decir, 100 y pico de años después, 150 años después. Se adelantó. 150 años después. Se adelantó. Y sin embargo, recientemente la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial o el presidente de la Suprema Corte de Justicia cancela 23 jueces de paz en el sur y hay una huelga en la justicia en aquella demarcación porque se alega que, y es lo que uno ve, que el presidente actual de la Suprema Corte de Justicia quiere nombrar jueces parciales de lo suyo. Ese es el problema. Aquí, y entonces atenta contra el principio de la inamovilidad de los jueces, que ya Juan Pablo Duarte lo estaba planteando en 1844. Exactamente. Es decir, vemos nuevamente la permanencia, la vigencia del pensamiento duartiano. Lamentablemente, cuando en este caso de la Constitución de Leonel Fernández, que por cierto la promulgó un 26 de enero como para un poco tapar el recuerdo de Juan Pablo Duarte, lamentablemente ahí se establecieron unas llamadas altas cortes en la cual hay jueces con muchos años, pero han sido unas altas cortes, es decir, están designados por muchos años, aparentemente corresponden con ese principio de Duarte, pero son unas altas cortes prostituidas, porque son jueces que son incondicionales de quien los nombró, en este caso del presidente del Partido de la Liberación Dominicana y del comité político. Entonces, en ese caso no se responde al pensamiento duartiano de la inamovilidad de los jueces. Aparte de ese caso que tú mencionas, de que quieren poner jueces propeledeístas, porque precisamente los jueces que pusieron en la Suprema Corte, la mayoría son antiguos empleados, son antiguos fiscales, son, el caso de Mariano Germán es un abogado de Leonel Fernández directamente. Es decir, lamentablemente la composición de las altas cortes ha sido prostituida y por tanto no responden al pensamiento duartiano de vigencia de los jueces, y por eso no es extraño que quiten a otros jueces, como tú mencionas, para poner a jueces de su partido. Arsenio, nuestra época está marcada en términos políticos en la sociedad dominicana por la corrupción. Juan Pablo Duarte, aquel primer funcionario que rinde cuenta a la nación, el hombre del mayor desprendimiento. Cuando ponen en sus manos 1,000 pesos, él solo utiliza 173 pesos y devuelve al erario, al tesoro, la suma de 827 pesos. El ejemplo ético de Juan Pablo Duarte en estos tiempos de crisis moral y de predominio de la corrupción pública y privada. Sí. Excelente ejemplo. Deberíamos seguir siempre ese ejemplo. Y no solamente seguir el ejemplo de Duarte de que le dieron 1,000 pesos, gastó 100 y pico y devolvió los 800 Hablo del pesos. desprendimiento. Sí, no solo el desprendimiento, el ejemplo de pulcritud, porque así es que debe ser. Pero además, y es lo que falta en la sociedad dominicana, a los que infrinjan esas normas, que se queden con el dinero que no le corresponde, hay que meterlo preso, porque eso es lo que puede frenar la corrupción. Lo que puede frenar la corrupción es que al funcionario que
manda a matar uno como el síndico de Vallaguana, que mandó a matar a uno de su propio partido por una denuncia de corrupción, hay que meterlo preso inmediatamente y hay que meter preso a todos los corruptos, porque si no van a seguir robando y van a seguir matando. Pero para eso prostituyeron las altas cortes. Bueno, entonces necesariamente ese es de los retos que tenemos los democráticos, haciendo alusión al título de uno de tus libros. El reto que tenemos los democráticos es que esas altas cortes, esa constitución, tenemos que superarla. Necesitamos un nuevo congreso que pueda redactar otra constitución, y de esa de ese nuevo congreso y que salga otra constitución, y también que salgan otras altas cortes, porque lo que ha demostrado la vida es que esta constitución no resuelve los problemas del pueblo dominicano, sino al contrario los ha agravado, y que las altas cortes han agravado los problemas de la justicia dominicana, no los han resuelto, porque son altas cortes que nacieron prostituidas por el partido de gobierno que se ha quedado en el poder usando todas las malas artes, la corrupción y el fraude. La verdad es que Arsenio me ha demostrado aquí que es un maestro de la comunicación. Yo traje un guión de conversación sobre la comunicación social, la ética del periodista en estos tiempos, el compromiso de los comunicadores sociales, y nada de eso abordamos. Él me puso su propio eje temático: Duarte, el municipio, la democracia, la participación, democracia directa, el tema ahora final ahí de la corrupción y la vida ética de Juan Pablo Duarte. Arsenio, yo quiero que haga el compromiso de una segunda vuelta aquí para que hablemos de los temas que originalmente debíamos conversar. Bueno, si tú me pasas a buscar. Yo te pasaría a buscar. A ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Arsenio Hernández Fortuna, maestro de la comunicación ética, de la comunicación responsable. Prometemos conversar, Arsenio y yo, aquí para ustedes de los temas que estaban previstos para esta conversación. Muchas bendiciones para todos y para todas. La patria espera de cada uno de sus hijos. Hasta la próxima. Gracias.